Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta oportunidad les enseño a tejer este maravilloso vestido, muy fácil de hacer. Está tejido en hilo acrílico y algodón. Es una talla de 6 meses hasta 8 meses de edad. Tiene estos detalles en el faldón, una puntada que queda muy bonita. Fácil de tejer, espero que les guste y se animen a hacerlo. Les voy a dar las medidas a continuación del largo del canesú y el largo del faldón. Antes de ir al paso a paso, quiero dejarlas invitadas a suscribirse a mi canal, compartan este video, apóyenme con un me gusta. A continuación les voy a dar las medidas. La parte del faldón tiene este detalle, se los voy a mostrar, estas flores que se van formando con el hilo blanco. Se fijan ahí, son como flores de 4 pétalos. Se fijan que queda muy bonito. Y la parte de arriba del canesú, un canesú muy sencillo con puntos altos, y en la parte de la sisa tiene estos abanicos. Es cerrado, no lleva botones. La terminación de abajo del faldón tiene estos abanicos con puntos puff. Aquí se los muestro. Se fijan que queda bastante bonito, muy asentador, muy fino el vestido. Ahí tiene bastante movilidad, así, tiene bastante ruedo. Les voy a dar las medidas a continuación. La parte del canesú, veamos, desde aquí, desde donde está la punta, tiene un largo de todo lo blanco de 14 centímetros. La parte de la sisa, 11,5 centímetros, ya casi 11. La parte del largo que tiene el faldón, yo se lo hice un poco más largo, pero ustedes lo pueden acortar, tiene 27 centímetros de largo. Ya ustedes lo pueden acortar, lo pueden hacer más cortito. Las hileras son 5 hileras que tiene, porque le pueden hacer de 3 hileras hilo blanco, 3 hileras. Así, ya ustedes van viendo ahí el largo que ustedes necesiten. Es súper fácil, queda muy lindo, espero que les guste. Y ahora sí, vamos a ir al paso a paso de este nuevo video tutorial. Vamos a comenzar tejiendo 92 cadenas. Procuren no tejerlas muy apretadas. Si ese es el caso, que ustedes tejen muy apretado, les aconsejo que usen un ganchillo un poco más grande del que van a utilizar para el resto del tejido. Entonces, una vez que ya tenemos las 92 cadenas, háganla múltiplo de un número par, hagan sus cadenas. Vamos a unirla, la primera con la última cadena, con un punto deslizado, y así completamos el cierre donde va a entrar la cabecita. Vamos a comenzar primero por una esquina, vamos a hacer el abanico y vamos a tejer 3 cadenas que corresponde a un punto alto. Vamos a tejer aquí mismo 2 puntos altos, tejemos ahora 3 puntos altos, 2 cadenas y volvemos a tejer aquí mismo 3 puntos altos. Ahí tenemos el primer abanico, la primera esquina. Ahora vamos a contar siguiente cadena, 1, 2 y 3. En esa tercera cadena vamos a comenzar con la primer lateral, donde vamos a tejer un punto alto, y en cada cadena vamos a tejer un total de 18 puntos altos. Y ahí tengo 3, 4, 5 y así hasta completar 18. He tejido los 18 puntos altos. Vamos ahora a tejer la otra esquina. Para eso cuento 1, 2 y 3, y en esa tercera cadena voy a tejer el abanico, repitiendo siempre los 6 puntos altos. Tejemos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos.
Bien, así entonces tenemos el primer lado terminado. Vamos ahora al siguiente. Aquí hay una cadena pequeñita, si se fijan, muy pequeña. Ya procuren verla bien, no saltársela y contarla. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y volvemos a tejer los 18 puntos altos. Vamos a repetir los 4 lados iguales, con las esquinas también, los abanicos. Así, ¿ya? Entonces, como les digo, vamos a repetir los 4 lados iguales, ¿ya? 18 puntos altos, 18 puntos altos, 18 puntos altos y 18. Y en cada esquina estos abanicos de 6 puntos altos. Las veo a continuación para la próxima vuelta. Voy a completar la vuelta y vamos a deslizar en la tercera cadena. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahí está, ¿cierto? Este cuadrado con 18 puntos en cada lado y los abanicos en las esquinas. Vamos ahora a seguir con la vuelta 2. Vamos a deslizar los puntos hasta llegar a las 2 cadenas de separación. Deslizamos por dentro y comenzamos a tejer el abanico. Vamos a seguir haciendo el mismo abanico, los 3 puntos altos, las 2 cadenas y los 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer. Aquí tenemos los 18 puntos a partir de este, y en este primer punto vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, y vamos ahora a continuar un punto en cada punto alto. Ya vamos a seguir así tejiéndolos hasta llegar aquí al último punto alto, sin contar el abanico, por supuesto, y vamos a tejer ahí 2 puntos altos. Bien, amigas, he tejido los 2 puntos altos aquí en el último punto, y lo que tenemos que hacer ahora es tejer acá el abanico. Nuevamente vamos al primer punto alto y vamos a tejer los 2 puntos juntos, y vamos a ir tejiendo luego uno a uno. Entonces, como ustedes ven, los 4 lados hay que repetirlos igual, ¿ya? Siempre procurando que el primer punto alto y el último punto alto se tejen 2 juntos, ¿ya? Como lo que hicimos aquí, el primero con 2 puntos juntos y el último también con 2 puntos juntos. Eso es lo que hay que repetir en los 4 lados, ¿ya? Y tejiendo, por supuesto, los abanicos de 6 puntos altos y las 2 cadenas de separación, los 4 lados. Completen la vuelta y estoy de regreso con ustedes. Bien, amigas, completé la segunda vuelta con este motivo de puntos altos y de abanicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, vamos a cortar el hilo porque tenemos que trabajar con el rosado. Bueno, vamos a cortar aquí este hilo y vamos a empezar a tejer con el rosa. Vamos a unir el hilo. Aquí tenemos los 2 primeros puntos. Vamos a unirlo en el segundo punto. Vamos a tejer las 3 cadenas que corresponde al punto alto
ahí, y le vamos a agregar una cadena más y vamos a ir al primer punto y vamos a tejer un punto alto. Así hemos hecho un punto alto, una cadena, un punto alto. Tenemos que hacer un aumento, siempre vamos a hacer un aumento en este primer punto donde tejemos 2 puntos altos. Pero como estamos haciendo 2 puntos cruzados, una X, vamos a agregar una cadena. El resto de los puntos no le vamos a hacer cadena de separación, sino que vamos a hacer nada más que los 2 puntos. Entonces acá tengo 1 y 2. En ese segundo punto voy a tejer un punto alto y en el anterior voy a tejer un punto alto. ¿Ven? Sin cadena. 1 y 2. En el segundo un punto alto y en el anterior un punto alto. Nuevamente 1 y 2. En ese segundo punto un punto alto y en el anterior un punto alto. Vamos a seguir esta secuencia hasta llegar aquí al último punto donde lo tejo con ustedes. Al llegar a los 2 últimos puntos vamos a tejer en el último un punto alto, una cadena y un punto alto ahí mismo. Así hacemos este aumento al principio y acá al final. Y acá vamos a hacer el abanico. Repetimos el mismo abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y repito 1 y 2. En el segundo punto, punto alto, cadena, punto alto. Y los demás se van tejiendo iguales, ¿ya? Esto es lo que vamos a tejer en esta vuelta con este color en mi caso, y luego nuevamente sigo para la siguiente vuelta con ustedes. He finalizado la vuelta y deslicé en la tercera cadena. Recuerden que hay que dejar una cadena libre sin tejer. Ahora vamos a cortar el hilo y vamos a seguir tejiendo con el blanco. Vamos a unir donde mismo hicimos el punto deslizado en esa cadena y vamos a unir el blanco y en ese mismo punto vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas. En el mismo punto vamos a tejer otro punto alto, ya tenemos 2. Vamos a tejer aquí en el medio donde tenemos la cadena de separación, vamos a tejer un punto alto, luego punto alto y así vamos a ir tejiendo uno a uno hasta llegar acá donde aquí tejo con ustedes. He llegado acá al punto alto donde tejí un punto alto sobre este punto. Ahora tengo la cadena y un punto alto. En la cadena vamos a tejer un punto y en este punto tejemos 2 puntos juntos. Así hacemos el aumento y el abanico. Así entonces tenemos que tejer las próximas vueltas. Vamos a hacer 2 hileras con blanco, una hilera con este color rosado o el que ustedes estén usando y luego seguimos nuevamente con 2 hileras en blanco. Aquí recuerden que hay que tejer en la cadena. Cuando hagan los puntos cruzados tienen que tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, y cuando toque la hilera en blanco tejen donde está la cadena un punto y en el último 2 puntos juntos, así hasta completar todas las vueltas, que aproximadamente son 11 centímetros. Tenemos que fijarnos que por acá va a entrar el brazo, entonces ustedes tienen que poner acá su cinta de medir y tienen que llegar a 11, entre 11 y 12 centímetros. ¿Ya? Por ahí vamos a hacer. Una vez que terminemos el largo de esta sisa, voy a seguir con ustedes para cerrar el canesú y comenzar luego con el faldón.
Bien, amigas, he finalizado 11 hileras en total. Voy a cortar el hilo blanco porque voy a unir la sisa. Ya tengo 11 hileras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá en el brazo que corresponde unir la sisa, yo lo voy a unir. Vamos a cortar acá. Ahí ya, entonces voy a unir con el mismo blanco. Aquí fíjense una cosa, yo voy a comenzar desde aquí, desde este delantero, como espalda, en realidad puede ser cualquiera, delantero y espalda son iguales, así que vamos a unir acá. Comienzo con las 3 cadenas. En esta parte ya no voy a hacer aumentos, ya que voy a unir la sisa, no necesito aumentar. Así que voy a ir al otro punto y voy a tejer punto alto. Vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar acá, y aquí es donde voy a unir con ustedes, sigo con ustedes el tejido. Ahora, ya llegando aquí a este punto, ya he tejido los puntos altos. Vamos a ir acá a este abanico y voy a tejer dentro de este abanico 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora vamos a tejer en el otro abanico, vamos a unir los dos y vamos a tejer 4 puntos altos. Y nos queda así. Algo que es muy importante antes de continuar. Este ancho que ustedes le van a dar aquí al torso, digamos donde termina bajo la axila, tienen que tener clara la medida de ese contorno. Aproximadamente para esta medida son alrededor de 44 centímetros a 46, ya el contorno para esta talla. Así que tienen que tener en cuenta que cuando ustedes unan la sisa, al unirla, al momento de unirla, ya esto va a quedar cerrado en ambos lados, y este contorno es el que ustedes tienen que tener la talla aproximada para el tamaño que ustedes están realizando. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, le puse aquí 4 puntos altos porque al dejarlo sin puntos aquí en la parte de la sisa, en esta parte, sin ponerle puntos altos, va a quedar muy angosto, ya, y no va a dar el ancho que necesito para esta talla, que son lo que les decía anteriormente, entre 44 y 46 centímetros. Por eso es que le estoy colocando aquí 4 puntos altos. Pero si ustedes encuentran que con estos puntos altos queda muy ancho o no les gusta, le pueden hacer o solo un punto o 2 o ninguno. ¿Ya? Ahí ustedes van viendo también según las medidas que ustedes tengan ahí. Bueno, ahora al tejer estos 4 puntos ya unidos a ambos lados, realizando, ¿cierto?, la parte del brazo, vamos ahora aquí a los próximos puntos altos, donde vamos a ir tejiendo un punto en cada punto que hicimos anteriormente, sin saltarnos ninguno. Vamos a ir uno a uno. Vamos a repetir esta misma puntada que acabamos de hacer, lo hacemos en el otro lado, tejemos los 4 puntos altos, luego acá tejemos nuevamente los 4 puntos altos uniéndolos igual como hicimos ahí, y cerramos luego con un punto deslizado en la tercera cadena. Eso es lo que vamos a hacer a continuación y los veo para la siguiente hilera. Bien, amigas, he completado la vuelta y ya cerré acá con el abanico. Tengan presente que esto estira, ya esto se alarga. Les voy a dar la medida que tengo yo en este momento. Dejándolo sueltecito tal como está, tiene una medida de 20 centímetros, ya, o sea 40. Pero al momento ya de estirarlo un poquito, de alargarlo, llegamos a los 43, casi 43 centímetros, digamos,
22,5, así que eso vendría siendo 44 centímetros a 46, que es la talla que les decía yo que se necesita para la parte del torso. Vamos a continuar tejiendo con el color blanco. Ya no voy a hacer ningún motivo de puntos cruzados con este color. Vamos a seguir con el blanco. Voy a tejer más o menos aproximadamente unas 2 hileras más con este blanco, 2 o 3 hileras más. Ahí tenemos que ir viendo también el efecto visual, que no se vea muy largo esta parte, pero tampoco que nos quede muy corto. Una vez que tengamos aproximadamente unas 2 o 3 hileras más tejidas, vamos a comenzar con el faldón. Ahora vamos a continuar con estos puntos altos. Cuando ustedes dejan un punto alto en cada punto, al llegar aquí tenemos que tejer también un punto alto en cada punto. Esa parte no va a cambiar, así que tienen que tejer un punto alto. Si aquí tienen 4 puntos, ustedes tejen los 4, acá los 4, ya que vendrían siendo los 8 puntos, y continúan tejiendo un punto alto en cada punto. Al terminar el punto alto, ¿no es cierto?, tienen que deslizar con un punto, ¿cierto?, deslizado, lo cierran la hilera y continúan con la próxima. Voy a estar de regreso con ustedes, voy a seguir tejiendo estas hileras y las veo a continuación. He tejido 2 hileras, ahí ustedes ven, y ya nos queda así esta parte del canesú. Si a continuación ustedes quieren hacerle un pasacinta, le pueden tejer el punto red, que es un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, por todo el contorno para hacerle este pasacinta. Yo voy a cortar el hilo y vamos ahora a tejer con el próximo color. Ahí ya, entonces el pasacinta es muy fácil. Yo lo voy a hacer con el color que voy a hacer parte del faldón. Aquí con el mismo color que hicimos acá en la parte de arriba, le vamos a hacer este pasacinta. Si ustedes no quieren hacerle esta puntada, se la saltan y continúan para la próxima vuelta, donde comenzaría a tejer el faldón. Bien, vamos a unir aquí y voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, y luego vamos a saltarnos un punto, vamos a ir al próximo y tejo punto alto. Vamos a hacer entonces un punto alto, una cadena, saltamos un punto, vamos al próximo y punto alto, cadena, saltamos uno, próximo, punto alto, cadena, saltamos uno, próximo, punto alto, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Si ustedes quieren colocarle una cinta gruesa, o sea más ancha, digamos, no tan delgadita, en lugar de hacerle 3 cadenas le hacen 4 y punto doble, ya, o punto alto alargado. Ya el punto alto alargado es que ustedes hacen de esta manera, lo hacen ahí, lo pasan por una hebra, lo pasan por una segunda hebra y luego por lo último. Queda un poco más grande que el punto normal alto y no les queda tan grande como un punto doble, porque un punto doble les va a quedar así, ahí, ahí y ahí. Se fijan que es bastante más grande, pero ahí ustedes van viendo cómo quieren colocarle la cinta, si ancha o angostita. Ya voy a terminar esta vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. Bien, amigas, vamos ahora a continuar con la siguiente vuelta, donde vamos a tejer ya la puntada. Vamos a ir tejiendo diferentes puntadas aquí en el faldón, pero primero vamos a tejer puntos altos para dar los aumentos. Vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas, un punto alto, y luego en el cuadradito vamos a tejer 2 puntos altos. En el siguiente tejemos 1, en el siguiente 2, y esta es la secuencia que vamos a tejer en esta vuelta, donde tejemos 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 por toda la vuelta hasta terminar.
Bien, amigas, finalicé la vuelta con el punto alto y el aumento con 2 puntos altos. ¿Bien? Ahí ya finalicé en la tercera cadena. Vamos ahora a tejer la próxima vuelta. Comenzamos con un punto alto. En el siguiente vamos a tejer un punto alto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto y en el siguiente tejemos 2 puntos. Esta vez vamos a tejer 3 puntos altos y un aumento. 1, 2 y 3 y tejo en el siguiente aumento. ¿Ven? Así. Vamos a completar esta vuelta tejiendo los 3 puntos altos y el aumento y estoy de regreso con ustedes. Completé la vuelta y vamos ahora a tejer la siguiente hilera con puntos altos, esta vez sin aumentos. Vamos a comenzar con las 3 cadenas y en cada punto vamos a ir tejiendo un punto alto hasta completar esta vuelta. Recuerden que es sin aumentos. Comencé a tejer la cuarta hilera. Esta cuarta hilera que vamos a hacer ahora no hay que hacer aumentos, ya la tejen sin aumento punto a punto hasta completar la vuelta. Bien, amigas, he completado la vuelta y ahora vamos a hacer un aumento en esta hilera. Vamos a comenzar con las 3 cadenas. Tejemos 4 puntos y en el siguiente un aumento. Cuatro puntos y en el siguiente un aumento. Así vamos a hacer esta vuelta, ¿ya? Recuerden, 1, 2, 3, 4, aumento, 1, 2, 3, 4 y aumento. Las veo a continuación para la siguiente hilera. He finalizado la vuelta y deslicé en la tercera cadena. Vamos ahora a seguir con la próxima vuelta. Vamos a tejer 4 cadenas. Vamos a saltar un punto, vamos a ir al próximo y tejemos punto alto. Cadena, saltamos uno, próximo, punto alto. Vamos a tejer estos puntos hasta completar toda la vuelta. He finalizado la vuelta del punto red y ahora vamos a la siguiente hilera. Vamos a cortar el hilo. Voy a tejer con el blanco, ¿ya? Entonces acá tengo el blanco y vamos a unir donde mismo corté el hilo. Vamos a unir en esa parte. Vamos a, aquí hago un nudito y aquí mismo uno. Entonces vamos a empezar tejiendo 4 cadenas. Esto equivale a medio punto y 3 cadenas de separación. Vamos a hacer punto doble ahí mismo. Vamos a hacer 2 puntos dobles, pero a medio tejer los puntos. Ahí tengo uno. Hago el siguiente a medio tejer. Ya, y tengo estos 3 puntos, los vamos a dejar aquí en espera. Vamos ahora a hacer, vamos a repetir estos 3 puntos dobles y cuento 1, 2 y 3. En ese tercer punto voy a tejer el primero. Ahí tengo uno, siempre a medio tejer, ya no lo vamos a cerrar. Y hacemos el segundo. Ahora vamos a cerrar todo junto, hacemos una cadena de cierre, tejo 3 cadenas
y voy a tejer un medio punto ahí mismo. Entonces formo así estas dos hojitas tejidas de la misma forma, los dos puntos. Tejo 7 cadenas y voy a saltar 1, 2 y 3 y tejemos un medio punto. Volvemos a repetir este mismo motivo. 1, 2, 3 cadenas, doble lazada, ahí mismo vamos a hacer un punto alto doble a medio tejer, hacemos el segundo a medio tejer y sin cerrarlos vamos ahora a contar 3 y hacemos los puntos dobles a medio tejer y cierro una cadena, 3 cadenas más, un medio punto ahí mismo y ahí quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y así vamos a repetir la misma puntada en toda la vuelta. Las veo a continuación para la siguiente vuelta. Voy a finalizar la vuelta. Acá yo tuve que hacer una modificación en la puntada, tuve que correr unos puntos para que calzara bien al terminar la vuelta, así que si a ustedes les pasa eso, tienen que modificar aquí, ¿ya? Aquí fíjense, 1, 2 lo tuve que hacer en el 2, no en el 3, y lo mismo acá. Bueno, para terminar tenemos que deslizar en la primera cadena que correspondería al medio punto y así completo esta vuelta. Vamos ahora a tejer la siguiente hilera. Vamos a deslizar todas las cadenas porque vamos a llegar aquí a la parte de arriba y voy a deslizar aquí entonces sobre el punto y vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 y 4 y hacemos aquí mismo el punto doble y vamos a cerrar 1, 2 y 3 y vamos a hacer ahí mismo un medio punto. Tejo 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo voy a tejer 2 puntos dobles. Una vez que tenemos los 3 puntos o las 3 lazadas, hacemos una cadena de cierre, 1, 2, 3 cadenas y tengo que tejer un medio punto en la cuarta cadena. Uno, 2 y 3 cadenas y vamos a repetir nuevamente las dos hojitas. Vamos a hacer doble lazada y tejo 1, 2, cierro 1, 2, 3 cadenas, ahí mismo hago un medio punto. Ahora vuelvo a tejer 1, 2 y 3 cadenas y voy a tejer aquí mismo los 2 puntos dobles. Cierro. Y esto es lo que tenemos que repetir en esta vuelta. Nuevamente voy a hacer aquí una cadena de cierre, voy a tejer las 3 cadenas, cuento en la cuarta cadena, tejo un medio punto, tejo las 3 cadenas y acá sobre vamos a tejer los 2 puntos dobles. Comienzo ahí tejiendo 1, tejo el siguiente, 2 y cierro. 1, 2 y 3 cadenas y aquí mismo voy a tejer un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y tejo los puntos dobles que son 2. Cierro, cadena de cierre, 1, 2, 3 y así entonces vamos a tejer toda la vuelta tejiendo estos pétalos y las veo a continuación al término.
He finalizado la vuelta y deslicé aquí en los 3 puntos en la tercera cadena, y vamos ahora a continuar con la próxima hilera. Vamos a empezar tejiendo una cadena y sobre ese mismo punto vamos a tejer un medio punto. Al finalizar vamos a deslizar en ese medio punto. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a ir acá donde tenemos estas 3 cadenas. En la cadenita, sobre esa cadena, vamos a hacer un medio punto. Volvemos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos aquí a deslizar en la cadena 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a deslizar en la cadena. Se fijan donde estamos deslizando, siempre en la cadena de estos arcos que tenemos. Ahí vamos a deslizar todos los medios puntos, 3, 4, 5, y separamos con 5 cadenas y deslizamos en la cadena. Ya así vamos a completar esta vuelta hasta terminar. Voy a finalizar la hilera y deslizo en el medio punto que hicimos al comienzo. O sea, así cerramos esta vuelta y nos queda así esta parte. Bueno, vamos ahora con la próxima hilera. Para eso vamos a cortar el hilo, este blanco, y vamos a tejer con en mi caso con el palo rosa. Vamos a unir el hilo, acá lo tengo, y lo voy a unir acá mismo donde corté el blanco. Así que aquí uno, y vamos a comenzar tejiendo 3 y 4 cadenas. Vamos a tejer esta hilera de puntos de punto alto y cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Vamos a repetir la misma secuencia. Entonces tejí aquí un punto alto y una cadena de separación. Ahora aquí tenemos estas cadenas de separación donde vamos a tejer punto alto, cadena, y aquí mismo punto alto, cadena. Entonces en cada una de estas cadenas de separación vamos a ir tejiendo un punto alto. Lo podemos tejer en la cadena, en la misma cadena. Por ejemplo, aquí saltamos una cadena, vamos a la próxima y tejo punto alto. Lo vamos a tejer en la misma cadena, ya, para que quede se vea mejor el punto alto tejido. Ya, ahí una cadena y salto un punto, voy al próximo y tejo un punto alto. ¿Ya? Ahí va a quedar mejor. Una cadena. Ahora sobre el medio punto vamos a tejer un punto alto. Una cadena, voy a las cadenas de separación, voy a saltar una, voy a la próxima y voy a tejer un punto alto, una cadena. Salto una cadena, voy a la próxima y tejo un punto alto, una cadena, y tejo en el medio punto un punto alto, una cadena. ¿Ya? Y esta es la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta. Voy a completar la vuelta y voy a deslizar en la tercera cadena y cierro. Bueno, una vez que ya hemos terminado esta parte, ¿cierto?, el punto red con un punto alto, una cadena, vamos a continuar ahora con el punto alto normalmente como lo hicimos acá arriba. Tenemos que fijarnos también que cuando hagan aumentos tienen que ir acorde a que este vestido no se forme mucha curva en esta parte de los laterales, de los lados, no se forme mucha curva hacia abajo. Eso quiere decir que necesita más aumento. Entonces aquí en esta parte sí vamos a hacer un aumento, ya que en estos motivos de las flores no llevaba aumento, así que vamos a hacerlos. Acá en la hilera que habíamos hecho anteriormente habíamos puesto 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacíamos un aumento. Ahora va a ser en el 6. Así que vamos a comenzar tejiendo un punto alto, en la cadena de separación un punto alto,
sobre el punto alto un punto, en la cadena punto, entonces ya tenemos 4, 5 y aquí en el 6 vamos a hacer el aumento y así nos vamos a ir la vuelta entera. Para la próxima vuelta no vamos a tejer ningún aumento y estoy para la subsiguiente con ustedes. Completé la vuelta con los puntos altos. Esta hilera que hicimos recién es sin aumento. La siguiente le vamos a hacer aumento. Como habíamos hecho, estábamos colocando 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 un aumento. Ahora va a ser en el punto 7. Entonces vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 es donde voy a hacer el aumento. Ya van a tejer ustedes 6 puntos altos y en el 7 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumento. Ya así. Finalicé las 5 hileras. Acá les voy a mostrar los aumentos que he tejido. En esta primera vuelta un aumento. En la siguiente sin aumento. En la siguiente con aumento. En la siguiente sin aumento. Y en la última hilera de los puntos altos con aumento. Ya lo hice hilera por medio. Y luego ya comencé a tejer el punto red, que correspondería ahora comenzar a tejer este motivo, que es solo el punto red, las flores, ya, y luego el punto red. Y luego volvemos a repetir las 5 hileras. El volumen, digamos los vuelos que tiene esta falda es este, ya, así que me parece que el aumento que le estoy dando está bien, hilera por medio. Si ustedes no quieren mucho vuelo, le pueden hacer en una sola hilera aumento y en las otras sin aumento. Ya ahí ustedes vean, pero me parece que este aumento que está quedando en este vestido va bien. Ya tenemos que seguir hacia abajo y darle el largo que ustedes requieran, entre 22 a 23 centímetros de largo. Al terminar el faldón estoy de regreso con ustedes. Acá les voy a mostrar lo siguiente, que en las últimas 2 hileras le voy a tejer los abanicos, así que tienen que dejar unas 2 hileras sin tejer para hacer los abanicos, los cuales yo voy a estar de regreso con ustedes para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Bien, amigas, he finalizado el largo del faldón. Vamos a hacerle aquí la última parte, que es la orilla en blanco. En total le coloqué estos 2 motivos, 5 hileras en este rosado, 5 hileras y 5 hileras acá. De todas maneras, ustedes el largo del faldón tienen que ver si es muy largo para hacer la orilla, entonces tienen que acortarla un poco hasta completar el largo que ustedes necesiten. Entonces yo lo tengo aquí en un largo de 21. Si le hago estas orillas, que son 3 más 4, me va a quedar más o menos como 24 25 centímetros. Entonces vean ustedes si lo van a dejar de ese tamaño o lo van a dejar de, por ejemplo, de 18 y le agregan de 23 total. Ya ahí ustedes tienen que ir viendo el tamaño y el largo que ustedes quieren. Ya, como les digo, este es un largo, es un poco más largo de lo normal, ya porque yo lo dejé para videotutoriales, para que vean ustedes cómo queda. Vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar a tejer la parte de abajo. Tienen que fijarse bien que al momento de tejer, si no les calza la cantidad de puntos, tienen que acomodar la puntada para terminar bien, ¿ya? Porque a veces no calza, a veces falta un punto, a veces sobran 2 puntos, entonces hay que acomodar de tal manera que quede bien al final.
Bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a unir mi hilo aquí en cualquiera de los puntos donde a ustedes les acomode mejor. Comenzamos con una cadena y aquí mismo voy a tejer un medio punto y tejo ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto. Esta es la puntada que vamos a hacer en toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Así hasta completar la vuelta. Voy a finalizar la vuelta y antes de terminarla vamos a tejer. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a terminar con un punto alto sobre el medio punto que hicimos al inicio. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente vuelta. Vamos a tejer una cadena y aquí mismo vamos a tejer un medio punto. Tejo 5 cadenas. Voy al siguiente arco y voy a tejer un medio punto. 5 cadenas. Voy al siguiente arco y tejo medio punto. 2 arcos. Ahora vamos a tejer en el siguiente 8 puntos altos. Ocho puntos altos. Vamos al siguiente arco y tejo medio punto. 5 cadenas, medio punto. 5 cadenas, medio punto. Tenemos ya los 2 arcos y vamos a repetir en el siguiente los 8 puntos altos. ¿Ya? Entonces esta es la secuencia que vamos a tejer a continuación. Al finalizar en este arco tenemos que tejer los 8 puntos altos y luego terminamos el último punto alto y cerramos con un punto deslizado en el medio punto. Finalicé la vuelta y deslicé en el medio punto. Vamos a tejer la siguiente hilera. Vamos nuevamente a deslizar las cadenas hasta llegar a la tercera cadena. Tengo 1, 2 y 3. En esta tercera cadena vamos a hacer una cadena y ahí mismo voy a tejer un medio punto. Voy a comenzar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas y vamos al siguiente arco y tejemos un medio punto. Ahora tenemos el abanico. Vamos a ir al primer punto alto y en cada uno de los puntos vamos a tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Tenemos 8 puntos altos que tenemos que tejerlos con la cadena. Y esta es la secuencia que vamos a repetir en esta vuelta. Vamos al siguiente arco y tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente arco y tejo medio punto. Y nuevamente repetimos un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Y vamos a completar toda la vuelta tejiendo esta secuencia. Finalicé la vuelta y deslicé en el medio punto. Vamos ahora a continuar. Vamos a deslizar una cadena, deslizamos a la siguiente y desde ahí vamos a comenzar tejiendo una cadena de inicio y aquí mismo voy a tejer un medio punto. Luego deslizamos en ese medio punto para cerrar la hilera. Ahora vamos a ir tejiendo en cada uno de estos espacios y en todos los abanicos, en los espacios, vamos a ir tejiendo un punto puff. Vamos a partir acá con el primer punto, aquí en este huequito, en este hoyito, vamos a hacer lazada y cuento. 1,
2, 3 y 4. Estiramos, dejamos todas las lazadas iguales y vamos a cerrar todo junto. Hacemos una cadena de cierre y vamos a tejer 2 cadenas más. Siguiente, 1, 2, 3, 4 y cierro. Cadena y 2 cadenas más de separación. Y esto es lo que vamos a hacer en cada uno de estos hoyitos. Voy a tejer aquí el último. Y acá vamos a hacer solamente una cadena, que es la de cierre nada más, y nos vamos a ir directamente a este arco, a este espacio, a tejer un medio punto. Luego del medio punto nos vamos nuevamente directamente al próximo abanico en el espacio y volvemos a tejer los puntos puff. Esto es lo que vamos a realizar en esta vuelta por todo el contorno. Bien, amigas, he finalizado la última parte que quedaba por hacer, la parte del ruedo, el detalle que lleva la parte de abajo, que queda súper bonito. Un abrazo muy grande a todas ustedes, muchas gracias por haber llegado hasta aquí con este video. No se olviden de suscribirse, de regalarme un me gusta. Nos vemos para un próximo video tutorial. Cuídense, hasta pronto.